Sutra 11. Anubhuta Visayasampramosha Smriti. La memoria es la retención de las experiencias pasadas. Mozart podía tocar el piano y componer cuando tenía 4 años. ¿Cómo era esto posible? Sus habilidades estaban en su memoria, almacenadas en la mente subconsciente que permanece de una vida a la siguiente. Pero de la misma forma que hay memorias buenas, las hay malas, y cuando comienzas a aquietar la mente, el banco de la memoria se hace muy activo. Cuando se practica yoga durante muchos años, determinados pensamientos que no podías ni imaginar afloran en la mente. Estos pueden convertirse en una importante prueba en nuestras vidas. De repente un Sayyansin, un renunciante, puede desear tener una novia, bienestar y poder. Este es el poder de la memoria, de Smriti. Realmente un obstáculo importante. Por ello, necesitamos un profesor, alguien que esté experimentado en el manejo de estas situaciones. Debemos aceptar un sistema y rendirnos ante una persona con conocimientos. El Raja Yoga nos previene de que Smriti es un grupo de pensamientos que se activa a través del sadhana. Cualquiera que haya practicado muchos años sabe que cuando Smriti se presenta con algo, no te reconoces a ti mismo. Es como encontrar una piedra oscura y mate, y cuando la pulimos nos damos cuenta que es un brillante. A medida que abrillantamos la mente, la memoria y el ego comienzan a aparecer. Primero debemos tomar conciencia de este proceso y luego, con cuidado, no identificarnos con lo que aparezca, porque el ser real es el Atman que hay en su interior. Sutra 12. Abhyasa Vairagyavyam Tan Nirodha. El control de las modificaciones mentales se consigue mediante la práctica y el desapego. Las diferentes formas de modificaciones mentales que nos causan sufrimiento pueden ser controladas mediante 2 sistemas. El primero es Abhyasa, que significa práctica. Consiste en aplicar el recuerdo adecuado en nuestra chitta. Es la práctica de recordar el ser. Esta renuncia a anteriores modificaciones erróneas es una purificación de la memoria. Cambiando el recuerdo cambia nuestro carácter. Lee las escrituras y las biografías de los maestros. Todas nos dicen que somos el ser. Entonces nos decimos a nosotros mismos: yo no soy esto, no soy aquello, soy el ser. Abhyasa es una práctica preventiva. No se debe comenzar una vez que ha surgido un vritti negativo, porque entonces la mente ya está fuera de control. La segunda práctica es vairagya, desapego. Significa que no nos identificamos con lo falso, sino con lo real. En ocasiones se cree que vairagya significa que carecemos de amor y de compasión, pero esto no es cierto. Si alguien se cae y se hace daño, no lo ignoramos y pensamos: es su karma. No, incluso aunque sea su karma, mostramos compasión. La práctica más elevada del desapego consiste en no identificarnos con nuestros propios pensamientos, en renunciar a nuestros propios pensamientos. Abhyasa y vairagya se practican durante la meditación. Vairagya, en su estado más elevado, es la renuncia a los pensamientos. Abhyasa significa centrar los pensamientos en el ser. Sutra 13. Tatra Suitau y Janno Vyasa. Abhyasa es el esfuerzo continuo para establecer un sólido control sobre las modificaciones mentales. Para liberar la mente de las diferentes formas de pensamiento, es necesario practicar con regularidad durante un periodo largo de tiempo. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna le habla a Arjuna sobre Abhyasa.
Es la identificación con la naturaleza más elevada, el ser o Atman, que no solo se practica durante la meditación, sino que se transforma en sadhana o abhyasa para toda nuestra vida. Sutra 14. Satu Dirga Kala Nairantarya Sakara Sevito Druidabhumi. La práctica se establece sólidamente cuando se lleva a cabo durante un periodo continuado de tiempo, sin interrupción y con actitud devocional. Si Patanjali dice un largo periodo de tiempo, podemos estar seguros que es un largo periodo de tiempo. Por supuesto que existen estudiantes rápidos, personas que han realizado su sadhana en vidas anteriores. Estas personas conocen un gurú, en ocasiones a una edad temprana de su vida, llevan a cabo un entrenamiento básico y se realizan. Swami Sivananda fue uno de ellos. Él pasó solo un periodo corto de tiempo con su maestro. Se inició en la orden de Sankaracharya, practicó tapas unos años y en un corto periodo de tiempo realizó el ser. En unos años fundó la Sociedad para la Vida Divina, a través de la que enseñó la práctica del yoga a personas de todas las condiciones. Entrenó de igual forma a una veintena de sinceros sannyasis que también se realizaron. Patanjali dice que la práctica debería ser sin interrupción y con actitud devocional. Muchos son los que tienen metas muy elevadas cuando practican en un ashram, pero al cabo del tiempo se dan cuenta que es muy difícil perseverar en la práctica, porque otros pensamientos se introducen en la mente. Abhyasa y vairagya son lo más importante para callar la mente. Sutra 15. Dristanusravika Visaya Vitrisnasya Vasikara Sanya Vairagyan. Vairagya o desapego es aquel estado de conciencia en el que el deseo por los objetos visibles e invisibles se controla por medio del dominio de la voluntad. Controlar el deseo de un pastel cuando lo contemplas es una cosa, pero controlar el pensamiento invisible del mismo es mucho más difícil. Vairagya, controlar el deseo de lo visible y de lo invisible no es fácil. El desapego es un estado de la mente y debería practicarse de forma interrumpida. Es necesario clasificar lentamente los pensamientos y ser conscientes de la acción de las gunas sobre ellos. El estudio de los capítulos 14, 17 y 19 del Bhagavad Gita es de una gran ayuda para entender las gunas. No deseamos tener pensamientos tamásicos ni rayásicos, sino desarrollar pensamientos sátvicos en nuestra práctica. Al final debemos renunciar incluso a los pensamientos sátvicos. Pero no debemos preocuparnos por este último estadio aún. Primero separémonos de tamas y rayas. La gente dice, no estoy preparado para la meditación, esa es la razón por la que no medito. ¿Estarán preparados alguna vez? El fundamento de Vairagya es la interiorización de la ausencia de valor de los objetos externos. No creamos que el mundo es inútil. Esta es una afirmación negativa. El mundo es bello tal como es, pero no debemos atarnos a él. Este es el significado de la inutilidad del mundo. Esto es lo que hay que hacer con todo lo que llega a través de la memoria y en esto consiste la meditación. Sutra 16. Tat Param Purusha Kyater Gunavaitrisnyan. El más elevado estado de desapego es el que deriva de la conciencia de Purusha y renuncia incluso a las 3 cualidades de la naturaleza.
En Raya Yoga la palabra Purusha significa el ser. El conocimiento de Purusha es el conocimiento supremo, el desapego supremo. En Jnana Yoga se denomina Brahman o Atman. Una vez se alcanza el conocimiento supremo, no nos apegamos a las cosas falsas nunca más. Encontraremos la misma satisfacción si deseamos un jazmín que luce y huele precioso, pero no podemos conseguirlo y compramos en su lugar una planta de plástico. No, pero es lo que hacemos. Desde el momento en que aún no conocemos el ser, aceptamos el plástico, pero si lo conociésemos, no aceptaríamos alternativas. Cuando conocemos la realidad, podemos ser desapegados, de la misma forma que distinguimos al jazmín auténtico, el smriti conoce el ser. Si trabajamos a través de las gunas hacia las formas sátwicas de pensamiento, nos acercaremos mucho a la realidad y este estado intuitivo nos permitirá alcanzar esta. En ese momento podemos renunciar a sattva, porque ya hemos alcanzado esa conexión. Este versículo se refiere a yo soy lo que soy, que es una aseveración del Jnana Yoga, y si sabemos que yo soy lo que soy, entonces no estamos apegados. En otras palabras, el auténtico vairagya solo es posible para los seres realizados. Hasta ese momento la práctica es lo más importante. Cuando surge la pregunta, ¿por qué no avanzo en la meditación? La respuesta es, abhyasa y vairagya no son practicadas. Si alguien se considera un santo, está pegado a su condición de santo, por lo que no lo es realmente. Tal persona no está desapegada porque se identifica con la condición de pureza, que no es vairagya completo. Uno no debería identificarse con sattva, porque hacerlo no es sátvico. La realidad no tiene atributos. Sutra 17. Vitarka Vicharanandasmita Nugamat Shapranata. El Shapranata, Samadhi consciente, va acompañado de razonamiento, discernimiento, dicha y conciencia de la individualidad. Este complicado sutra es una aseveración muy elevada. Patanjali nos muestra una primera apreciación de las posibilidades de nuestra conciencia. Samadhi significa estado de supraconciencia, algo por encima del nivel de conciencia habitual, más allá de los sentidos, las emociones y los vrittis, que nos arrastran a pensar que somos el cuerpo y la mente. Samprañata es un estado de samadhi que contiene una semilla en su interior. Prakriti es materia, pero no necesariamente materia visible, y es energía, pero no necesariamente energía manifestada. Esto es lo que significa que contiene una semilla en su interior. La semilla está allí, pero no se manifiesta. Esta idea expandirá nuestra conciencia si contemplamos la totalidad de la naturaleza. Hay mucha energía no manifestada a nuestro alrededor. Las flores parecen llegar de repente de la nada. Vienen de las semillas, pero no ves las semillas. La semilla contiene materia no manifestada, y si encontramos una semilla, no sabemos cuál va a ser su fruto, un manzano, un ciruelo u otra planta. La mente subconsciente contiene también mucha energía no manifestada. Este es un problema de Chitta. Cuando practicamos sadhana, pensamientos que no habíamos experimentado conscientemente aparecen de repente. Esto es prakriti que se manifiesta. El samprañata, samadhi, es un estado en el que no estamos realizados completamente, pero ya estamos en samadhi. Hay diferentes grados de samprañata samadhi. El conocimiento por sí mismo es poder, pues si tienes conocimiento sobre algo, tienes también poder sobre ello.
Si tienes conocimiento sobre los ordenadores, también tienes poder sobre ellos. Y si eres un psicólogo, conoces la mente humana. En Samprajñata Samadhi tienes cierto poder, porque tienes conocimiento de las cosas, de la materia, de las cosas en el tiempo y en el espacio, y de las cosas más allá del tiempo y del espacio. Este sutra define los diferentes grados del Samprajñata Samadhi. Los 4 grados del Samprajñata Samadhi son Savikarta, Nivitarka, Sananda y Sasmita. Savitarka es la meditación sobre los elementos en el tiempo y en el espacio. Nirvitarka significa la meditación sobre los elementos fuera del tiempo y del espacio. Sananda es la meditación sobre la mente acompañada de dicha, Ananda, y de dicha, Ananda. Y Sasmita, por último, es la identificación con el ego sin cualidades, donde la semilla aún no está manifestada. Se denomina Savitarka a la concentración de la mente en los elementos densos externos y a la meditación sobre ellos. Es un estado de samadhi a través de la meditación en un elemento situado en nuestro espacio. Puede ser meditación sobre cualquier forma, por ejemplo, en la Madre Divina, en este tiempo y en este espacio. En realidad, el tiempo no existe. El tiempo solo existe en la medida en que la mente piensa en términos de tiempo. Y a través de esta meditación o Samprajñata Samadhi te das cuenta que el tiempo es una ilusión. Es un proceso dual por el que se obtiene conocimiento del objeto de la meditación, debido a nuestra concentración en el mismo. Nirvitarka es la meditación sobre un elemento fuera de nuestro tiempo y espacio, lo que significa, por ejemplo, que meditamos en la energía. La meditación sobre los chakras también es Nirvitarka. Swami Sivananda recomienda la meditación en el Ajna y en el Anahata Chakra. Samanu es un pranayama avanzado que purifica los canales astrales y te permite alcanzar el Samprajñata Samadhi. Combina el movimiento del prana y del apana y la repetición del mantra. Es una meditación fuera del tiempo y del espacio. Una vez controlamos el prana y el apana, controlamos los 5 elementos y podemos también alcanzar los siddhis, poderes sobrenaturales. Swami Vishnu Devananda solía contar de su tiempo de permanencia en la cueva de Gangotri, en los Himalayas, cómo vio a un hombre caminar directamente a través de una roca y salir por el otro lado. La gente ordinaria se queda impresionada con estos fenómenos y piensa que esto es la realización más elevada. En el mismo sentido, algunos yogis que han experimentado los siddhis y que no tienen la guía de un maestro cualificado pueden creer que han alcanzado el más elevado nivel de realización. Sin embargo, esta no es la clase más elevada de samadhi, porque prakriti está aún inmanifestado en el interior de la conciencia, en la forma de una semilla. El tercer grado de Samprajñata Samadhi es Ananda, en el que los elementos dentro o fuera del tiempo y del espacio se han ido fundiendo en la mente. Cuando se ofrece una flor en una puya, nos concentramos en el objeto y ofrecemos la flor, pero en el estado de Sananda se ofrecería la flor sin registrarla en la mente, asociaríamos la flor completamente a Dios. Las semillas mentales y emocionales son trascendidas. El meditador aún experimenta algo, dicha suprema, por ejemplo. Esto mantiene la separación de Brahman. Aún existe dualidad porque somos los que ejecutamos la acción, pero no existe asociación con el objeto. La escuela de filosofía Vaishnavita enseña que esta experiencia de dicha es la dicha más elevada, pero en el Raya y en el Jnana Yoga,
existe un estado más elevado, que es hacerse uno con esa dicha completa. En el último grado, Sasmita, la propia mente es aún el objeto de la meditación, como en todos los grados de Samprañata Samadhi. El ego permanece, pero completamente sin cualidades. Los diferentes grados mencionados son cada vez más sutiles. Finalmente alcanzamos la meditación en lo invisible. El ego sin cualidades significa que éste se ha purificado completamente, es decir, que solo se identifica con el sattva puro. El término sin cualidad es algo engañoso, no significa inútil aquí, más bien lo contrario. Es un ego que tiene tan pocos distintivos que no puedes ni siquiera imaginar que existe un ego. Pero aún está allí, porque se identifica con la dicha. El ego se identifica con el ser y sabe que es el ser. Es como si un santo sabe que él o ella es un santo. Esto muestra que la perfección aún no se ha alcanzado. El alma verdaderamente liberada no dice yo estoy liberado, sino yo soy lo que soy. Samprañata Samadhi es un estado muy elevado en el que queda poco ego, pero ese poco de ego puede ponernos de nuevo en problemas, porque la semilla dormida puede despertarse. Sutra 18. Virama Pratyaya Vyasa Purva Sanskara Sesoña. El Samprañata Samadhi, estado sin semilla, se alcanza cuando toda actividad mental cesa y solamente permanecen en la mente impresiones no manifestadas. El Asamprañata Samadhi o Samadhi sin semillas se comprende mejor si se conocen las 7 bhúmicas. Las bhúmicas son estados universales de conciencia que se explican en el Yoga Vasista, una de las escrituras del Jnana Yoga. Subesha, búsqueda de la verdad. Vicharana, recta interrogación. Tanumanasa, desvanecimiento de la mente. 4. Sattva-pati, pureza mental. En Tanumanasa y en Sattva-pati, todos los vrittis mentales se reducen al estado original. Estos estados son ya Samprañata Samadhi. Sin embargo, aún existe el riesgo de una vuelta atrás. Solo si el yogi resiste el poder de los siddhis y nunca los utiliza abiertamente, estará capacitado para entrar en el siguiente estado. 5. Asansakti, estado de desapego. Asamprañata Samadhi comienza en el estado quinto de las bhúmicas. En esta situación la conciencia está completamente liberada de las semillas y ya no existen vrittis. No existe nada más elevado y por tanto no hay peligro de retroceso desde este estado. En el estado sin semillas la mente está totalmente vacía y todas las impresiones han desaparecido. La mente y todas las capas del cuerpo astral han sido trascendidos y la mente se ha fundido con el absoluto. La unidad es completa. Swami Vishnudevananda hablaba sobre el espacio y la jarra. Aparentemente existe un espacio separado en el interior de la jarra. Cuando la jarra se mueve parece que el espacio del interior de la jarra se mueve con esta. Si dejamos caer la jarra y ésta se rompe, la arcilla volverá a la tierra. ¿Pero a dónde se ha ido el espacio que había dentro de la jarra? El espacio diferenciado que había dentro de la jarra era solo aparente. En realidad había, hay y habrá solamente un espacio.
Era la jarra de barro la que creaba la ilusión de espacio separado. Este barro es nuestra mente y el espacio es Brahman. La mente con semillas invisibles de Prakriti, tal como Shita, la mente subconsciente, es un upadi, un velo. Cuando el conocimiento llega, el espacio como tal no cambia, pero la perspectiva sí. Uno permanece en un estado sin velo descansando otra vez en Brahman. Este es el samadhi más elevado o realización del ser. Padartavavana, conocimiento de la verdad. El karma ha concluido y las cosas externas parecen no existir. Turiya, estado de liberación. El yogi ve a Dios en todas partes. Sutra 19. Vava Pratayayo Videja Prakritilayanam. El asamprañanata samadhi se puede alcanzar en el mismo nacimiento, en aquellos que previamente lo han conseguido por la incorporeidad o mediante la unión con Prakriti. El estado más elevado de samadhi no se alcanza en una vida. Esta no es una afirmación negativa, sino una realidad. Efectuar los sutiles ajustes necesarios para alcanzar la realización de Dios requiere muchas encarnaciones y solo un ser espiritualmente avanzado consigue comprender que Brahman es la realidad y que todo lo demás es el poder velador de Prakriti manifestado o no manifestado. Recibiremos este conocimiento con independencia del camino que tomemos. Este poder se manifiesta, eso es samprañata. Tienes poder porque has comprendido algo. El objetivo final es ir más allá del último velo y descansar en Brahman. Sutra 20. Sruada Virya Smriti Samadhi Prañapurvaka Itaresan. Para otros, el asamprañata samadhi se alcanza a través de la confianza, de la energía, de la memoria y de la conciencia lúcida. La confianza deriva de una convicción de que la verdad existe. Es el conocimiento lo que desarrolla la confianza. La confianza acepta que la expansión de la conciencia es posible. Pero, ¿qué es la conciencia? Conciencia significa que aceptamos la posibilidad de que hay algo más que aprender. Se sabe por las escrituras, por los maestros y por nuestra propia experiencia que existe la posibilidad de expansión. La práctica espiritual desarrollará nuevos vritis y estos se convertirán en sanskaras, hábitos de pensamiento. Swami Vishnudevananda ponía el ejemplo del banco de arena. Cuando el viento y las olas van en la misma dirección durante mucho tiempo, la arena se mueve también y después de un rato un gran montón de arena se acumula en un lugar. En el mismo sentido, si tenemos muchos pensamientos dirigiéndose al mismo punto durante mucho tiempo, un sanskara, un banco de pensamiento, se desarrollará. Si estás realizando una práctica espiritual, aparecerá un sanskara espiritual y esto fortalecerá tu confianza. Pero si no practicas nunca, tu confianza disminuirá día a día porque el conocimiento intelectual no reforzará tanto tu confianza. Lo importante es la experiencia directa. El Bhagavad Gita dice que lo que se alcanza una vez no se pierde nunca. Los sankaras espirituales desarrollados en vidas anteriores nos prestan ayuda en los esfuerzos espirituales de esta vida.